la parte de la introducción a la API REST, y pues la idea era preparar los paquetes iniciales o configurar en ese caso Apache y PHP para que pudiese empezar a resolver la API que nosotros íbamos a trabajar. Se recuerda de que nos creamos por ahí, nos instalamos PHP, creamos un info.php, creamos la parte de la base de datos que vamos a utilizar e incluso el usuario que vamos a usar para el proceso de conexión a la base de datos. Entonces el día de ahora vamos a continuar con ese proceso. En la clase anterior definimos también dentro de su máquina local una manera de poder utilizar el dominio virtual.unicade.edu.cb a través de un archivo que ustedes tenían en su computadora. Entonces ya tenemos esa parte configurada. Ahora lo que vamos a hacer es, primero vamos a navegar a la carpeta var www. Vamos a navegar a la carpeta var www. Y ahí por ahí tenemos ya la carpeta HTML, que es en donde vamos a empezar a hacer el proceso de desarrollo. Así que vamos a entrar también a la carpeta HTML. Entramos a la carpeta HTML y acá, para hacer el proceso de la configuración de la API, lo que vamos a hacer es crearnos la estructura de directorios, la estructura de carpetas que vamos a utilizar para el desarrollo de la API. Como vamos a trabajar sobre ese elemento, lo más común es que exista una carpeta que se llame API. Entonces vamos a crearnos la carpeta API, ponemos mkdir API, y luego entramos a esa carpeta. Y vean, es también bastante común que dentro de la carpeta API se haga un proceso de versionamiento para crear diferentes versiones, porque es probable que nosotros creemos en ese momento la versión 1.0 de la API, pero más adelante vayamos a hacer cambios sustanciales, o sea, le vamos a hacer modificaciones más drásticas, no sé, vamos a incorporar tal vez una nueva estructura. Entonces normalmente se utiliza, por ejemplo, la API versión 2.0, y así sucesivamente se van dejando diferentes versiones con el objeto de que el usuario pueda tener acceso temporal a la versión 1.0 mientras se está migrando la versión 2.0. Entonces se mantienen las dos versiones. Entonces acá vamos a crearnos la carpeta para la versión 1.0, le vamos a poner B1.0 y entramos también a esa carpeta. Y estando en esa carpeta, ¿se acuerdan que en el ciclo pasado aprendimos a utilizar el modelo lista controlador? Entonces teníamos una carpeta donde guardábamos las pistas, otra carpeta donde guardábamos los modelos y otra carpeta donde guardábamos los controladores. Sin embargo, en esta ocasión, en el caso de la API, no vamos a tener pistas, o sea, no vamos a diseñar código HTML, porque básicamente la API lo único que hace es recibir peticiones del lado de la aplicación externa y resolver con un formato JSON, devuelve en ese caso un archivo JSON. Así que por lo general no tenemos vistas, solamente tenemos controladores y modelos. Entonces vamos a crearnos una carpeta que se llame controllers y vamos a crearnos otra carpeta que se llame modelos. Una que se llame controllers y otra que se llame modelos. Lógicamente desde acá ya podemos empezar a trabajar en la aplicación, ya podemos empezar a escribir el código que nos va a permitir hacer el proceso de la API. Pero pues no lo vamos a hacer desde la consola, no vamos a utilizar Nano para estar dictando cada documento que vamos a utilizar para establecer la conexión. Vamos a utilizar un editor de texto profesional. Entonces, ¿todos tienen Visual Studio Code? Sí, entonces vamos a abrir Visual Studio Code. Vamos a abrir Visual Studio Code y no sé si todos tienen la
extensión que sirve para hacer una conexión remota a través de SSH. ¿Sí? La que utilizamos en el ciclo pasado. Acuérdense de que la idea de esto es que yo edite o cree archivos directamente en la carpeta del servidor. O sea, vamos a trabajar sobre la carpeta del servidor y no en nuestra máquina local. Normalmente lo que haríamos sería trabajar en nuestra máquina local, hacer las adaptaciones y después subirlas al servidor. Pero para estarnos evitando ese problema de estar subiendo al servidor, lo vamos a hacer directamente en la carpeta donde está alojada la aplicación. Entonces para eso utilizamos el icono que está en la esquina, este que aparece acá, y le ponemos Connect Current Window to Host, que sería la segunda opción. Y aquí vamos a colocar la instrucción SSH que vamos a utilizar para el proceso de conexión. Entonces, ¿cómo nos conectamos? Normalmente nos conectamos por SSH. Perdón, aquí hay una opción que es para agregar un nuevo host. Váyanse hasta el final. Y ahí denle primero agregar un nuevo host. Voy a repetirlo por si se quedan. Primero le vamos a dar clic acá. Nos vamos a poner en la opción Connect Current Window to Host. Cuando les aparezca este listado, se van hasta el final y seleccionan agregar New SSH Host. Es la opción que aparece acá. Y ahí vamos a escribir la conexión que vamos a utilizar para establecer los datos. Le vamos a poner SSH católica @192.168.5610. Ese es mi IP ahora. Ustedes tienen que poner la IP de ustedes. Esta es la IP que yo estoy usando. Ustedes tienen que colocar la IP que ustedes tienen configurada. Ahí le dan Enter y ahí les dice en qué archivo de configuración vamos a guardar esa conexión. Hay dos, está el SSH, el .ssh config, que sería en ese caso en el usuario específico, y está otro que es stc ssh ssh config, que es el archivo general. Entonces la diferencia con ese es que digamos todos los usuarios que se conectan en mi máquina van a tener acceso a esa conexión, mientras que si lo hacemos en el primero, que es en el usuario local, solamente lo va a poder tener el usuario que estamos trabajando. Entonces le vamos a dar al primero. Y por aquí ya les va a aparecer la opción para conectarse. Entonces le dan conectar. Aquí en la esquina ya les aparece la opción para poderse conectar. Ahí le dan conectar, ya voy. Y les va a pedir el password. El password es católica. Aquí me apareció una opción que dice Linux, Windows. Linux. En mi caso mío no aparece. También, pero siempre cuando le di Linux me dio error. Yo también. Por darle next sin leer. Ahí te decía la conexión del puesto. Tienes razón, es que yo tengo computadora de pobre, de clase baja, de clase obrera. Es otra conexión, eso es lo que se tiene, porque Sí. lo que pasa es que no se puede conectar a SSH. De determinada se puede conectar por SSH. Ahí probablemente se va a tardar un rato porque está intentando descargar unas librerías que colocan en el lado del servidor. Voy a cambiar. Me equivoqué y le puse Windows. Sí. Tengo que cerrar. Sí, perdón. Sin querer le puse Windows. Ya tengo que cerrarlo. No, intente conectarse. Si no, vuelve a hacer la conexión. Creo que se puede borrar la conexión, ¿vale?
¿Desconectó? Descargado. Está descargando. Tiene que aparecer que está descargando. Igual que eso está descargando. No. Como para decir hasta esa cacha cargo ya. Para que más o menos entiendan lo que está haciendo, voy a ponerlo en la terminal. En la terminal lo que está haciendo es creando esta carpeta. Esta carpeta no existía. Entonces ahí está descargando un montón de archivos que son las librerías que utiliza para poder hacer el proceso de conexión. Así que si ustedes escriben ese comando ll pleca home pleca católica y les aparece Visual Studio Code -server, es porque sí está descargando las librerías. Solo que las librerías a veces son muy pesadas o si el acceso a internet pues no es tan rápido, probablemente les genere algún tipo de inconveniente. Pero ahorita por lo menos acá está descargando. Aquí está. Eso es solo para comprobar si lo está descargando. Enrolado. Sí, enrolado. Ah, no, pero el día de hoy laboratorio sí. Bien, aquí ya lo descargó. Si ya lo descargó, les tiene que aparecer aquí abajo SSH y la conexión. Eso significa que ya se conectó al servidor. Vamos a esperar a que todos les haya descargado. Aquí abajo tiene que aparecer, en la esquina debe de aparecer SSH y la IP. La IP a la que se conectaron. Está descargando. ¿Todo ya terminó? ¿Quién falta? Ay, yo pensé que decirle que estaba por pasar la pantalla, venía también.
Ok, si ya le descargó, le hacen clic al botoncito que dice Open Folder. Y aquí vamos a navegar a la carpeta con la cual vamos a trabajar, que sería var www html. Ahí arriba no se puede, o sea, esa parte no tiene. A esa parte sí no tiene zoom. Le vamos a poner var www html y ahí le dan enter. Y si les pregunta si quieren confiar en el folder, le dan true. Sería plecavar, pleca www, pleca html. Cross folder en continuo le dio, ¿verdad? ¿Perdón? Sí, confiar. Y ya les tiene que aparecer ahí. Ya que tenemos acá la parte de la API, y dentro de la API ya tenemos los controladores y los modelos. Entonces, y tenemos incluso la parte de la versión. Ahí tenemos la versión 1.0, que es con la que vamos a trabajar. Ya les debería de aparecer la estructura de directorios. Bien, vamos a empezar a hacer las primeras configuraciones del archivo con el cual vamos a empezar a trabajar. Se recuerdan que en el ciclo pasado yo les explicaba un poco acerca de las URLs amigables. Les decía de que normalmente cuando nosotros vamos a trabajar con aplicaciones, en lugar de colocar en la URL una variable que en aquel entonces definimos como actions y le colocábamos un montón de cadenas de caracteres, era más fácil colocar, digamos, el objeto que queremos manipular y la acción que queremos ejecutar. Por ejemplo, si voy a trabajar con usuarios, le puedo poner usuario diagonal save, por ejemplo, para guardarlo, o diagonal delete para eliminarlo, y así sucesivamente. Entonces voy a colocar diversas rutas. Entonces son URLs más fáciles de entender, y por un lado también sirven para poder ocultar un poco el lenguaje de programación que se está usando. De esa manera, por ejemplo, a través de la URL no sería tan fácil identificar si es PHP, si es Node o cualquier otro lenguaje de programación que estamos usando. Para eso se utiliza. Entonces vamos a empezar a hacer esos procesos de configuración. Vamos a darle clic en la B1, acá en la B1, y en la B1 vamos a crearnos un nuevo archivo, y a ese nuevo archivo le vamos a poner .htaccess. Así, le vamos a poner .htaccess. Y aquí ya le podemos hacer zoom. ¿Allí lo ven? Archivo. Vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar .htaccess. Ese archivo htaccess es el que contiene las configuraciones para Apache, para indicarle cómo van a funcionar, en ese caso, las URLs. O sea, cada vez que nosotros hagamos una petición al servidor, lo que va a suceder es que Apache primero va a leer lo que contiene el archivo htaccess para posteriormente mandarle esa información a PHP. Entonces es como un archivo intermedio que indica las configuraciones que va a tener, o el comportamiento que va a tener el servidor web ante cada una de las peticiones que hagamos a la parte del servidor. Lo primero que vamos a hacer es colocar acá un rewrite. Rewrite engine, no lo alcanza a ver. ¿Ahora? ¿Hoy sí? Todavía no. Le vamos a poner un rewrite engine para indicarle que vamos a empezar a trabajar con las reglas de
de escritura de la URL. Y luego le colocamos en la parte de abajo el rewrite home, que sería en ese caso las condiciones que vamos a colocar, y la condición va a ser que le vamos a aplicar en ese caso las reglas a los archivos que mandemos a llamar. Por eso le ponemos require file name, y va a ser en ese caso para los archivos de tipo directorio. Entonces ahí le decimos, vamos a sobreescribir una regla o vamos a establecer una condición para el momento en que mandemos a requerir un archivo o mandemos a solicitar un archivo, y en lugar de decirle que es el archivo, le ponemos "-d" para indicar que al final de cuentas es de tipo directorio. Esa misma regla la copiamos y la pegamos y le decimos que también va a ser para los archivos. La copiamos y la pegamos y le decimos que también va a ser para los esos SL, es como los accesos directos, si quieren, son archivos tipo link, son como accesos directos que usamos en Windows. Algo similar funciona en Linux. Entonces ahí tenemos establecidos esos elementos. Ahora escribimos la regla, le vamos a poner rewrite ruler y vamos a colocar una expresión regular. Le vamos a decir ¿se acuerdan de las expresiones regulares? Que vimos en MongoDB, creo que vimos las expresiones regulares. Y esta expresión regular, ¿qué significa el signo de exponenciación en las expresiones regulares? ¿Se acuerdan? El signo de exponenciación. El signo de exponenciación indica la expresión regular que inicie. En ese caso, estamos indicando que inicie. Si yo le pongo el signo de exponenciación y le pongo la letra A, es como que le diga que inicie con la letra A, o con la letra B, o cualquier otra letra que nosotros coloquemos después del signo de exponenciación. En este caso, estamos utilizando un punto asterisco, y eso significa, el punto significa cualquier carácter. O sea, ahí hay una posición de cualquier carácter. Y el asterisco significa de que puede en esa posición existir 0, una o más veces. Entonces básicamente le estamos diciendo de que la expresión en ese caso puede contener todos los caracteres que nosotros digitemos en la URL, porque al final de cuentas el signo de dólar significa que termine, el signo de exponenciación significa que inicie, el signo de dólar significa que termine. Entonces le estamos diciendo que voy a sustraer o voy a comparar toda la cadena de caracteres que nosotros digitemos después de la URL. Ahí vamos a sacar eso. De esa expresión que nosotros coloquemos, la vamos a convertir de esta manera. Le vamos a poner, eso es lo que le vamos a enviar a PHP, o le vamos a poner index.php y un parámetro que se llama action, y a este le ponemos igual $1. Este $1 lo que hace es que todo el contenido que nosotros sustraemos aquí, que es todo lo que digitamos, ahora se lo va a enviar en esta posición, es como una variable. Entonces al final de cuentas la variable action va a llevar todo lo que nosotros digitemos, y luego después de eso vamos a colocar los signos de llaves y le ponemos L, QSA. Quedaría así hoy. Ya con eso hemos creado las reglas
que vamos a utilizar para el HT-Access. ¿Okay? Eso le está indicando que vamos a tener, en este caso, un proceso de conexión y las reglas que va a utilizar es justamente las que hemos indicado en esta sección. Ahora que ya tenemos puestas las reglas, vamos a trabajar con el archivo para la conexión a la base de datos. ¿Okay? Entonces nos vamos a venir a esta parte de acá y vamos a seleccionar la carpeta que sería el modelo, y en el modelo vamos a crear un nuevo archivo, y a ese nuevo archivo le vamos a poner db.class.php. A este nuevo archivo le vamos a poner db.class.php. Y acá vamos a digitar código PHP, entonces ponemos las respectivas etiquetas y nos vamos a crear una clase que se va a llamar base de datos, que es la que se va a encargar de hacer el proceso de conexión a la base de datos. Esa es la clase que vamos a tener. En esta clase vamos a poner o vamos a crear una propiedad protegida que se va a llamar conexión. Esa conexión es la que se va a encargar de, es el objeto con el cual nosotros vamos a manipular la conexión a la base de datos, y vamos a crear otra variable que sería de tipo protegida que se va a llamar isConnector, y esta originalmente va a ser falso. Entonces esa variable isConnected es la que va a determinar si estamos conectados o no a MySQL o a la base de datos en este caso. Y luego nos creamos un método que se va a llamar conectar. En ese método conectar es donde vamos a establecer la conexión a la base de datos. Entonces aquí ya le colocamos que para conectarnos vamos a usar el objeto que se llama conexión, y este va a ser igual a new. ¿Cuál es la función que usábamos para conectarnos a MySQL? ¿Se acuerdan? MySQLi. Entonces le ponemos MySQLi, abrimos paréntesis y ahí colocamos varios parámetros. El primer parámetro es el servidor. ¿A cuál servidor nos vamos a conectar? Al localhost. Si existiera un servidor externo, o sea, si digamos el MySQL estuviera en un servidor externo, ahí le pondríamos el nombre del servidor. Imagínense que así como que tenemos el dominio y tuviéramos un base de datos .unicade.edu.sb, podríamos ponerle ahí base de datos .unicade.edu.sb. Pero en este caso, como lo vamos a hacer a localhost, lo dejamos con ese nombre. Luego el usuario que creamos en la clase anterior, que sería el user unicades. ¿Cuál contraseña le pusimos? Católica. Ponemos católica. Y luego después de eso el nombre de la base de datos. La base de datos se llamaba catálogo. Y eso es todo lo que necesitamos para conectarnos a MySQL. O sea, todo el secreto de la conexión a la MySQL es esa línea. Esa línea va a establecer la conexión al servidor. Si alguna de esas variables está incorrecta, debería de generar un error, pero básicamente se va a intentar conectar al servidor y la conexión la va a crear con un objeto en esta variable que se llama conexión. Entonces cualquier error que nosotros vayamos a encontrar lo vamos a localizar justamente en esa variable que se llama conexión. Entonces, ya que tenemos creada la conexión, ahora vamos a verificar si existe algún tipo de error. Entonces, para eso le colocamos si this conexión, hay una variable que se llama connect-err número,
Si esa contiene un valor diferente de 0, originalmente tiene 0. Pero si sucede algún tipo de error, imagínense que la contraseña que nosotros digitamos acá es incorrecta. Si sucede ese problema de que digitamos la contraseña incorrecta, entonces este va a almacenar el número de error asociado a esa contraseña. El código 10 podría ser, el código 20, va a almacenarlo esta variable. Si la conexión es exitosa, esta va a almacenar 0. Y acuérdense que 0, en el caso de los lenguajes de programación, equivale a un falso. Ahí devolvería falso. Pero si devuelve un valor distinto de 0 o tiene un valor distinto de 0, significa que se generó un error. Entonces le vamos a poner, para saber cuál es el error, le vamos a poner error de conexión. Y para que nos diga cuál es el error, le vamos a concatenar $this conexión y la variable se llama connect-error. Así va. Y de una sola vez le decimos que la variable que teníamos arriba, que era this is connected, va a ser igual a falso. Una pregunta, Elena, que dice connect error, o está mal escrita o así es. ¿A dónde? En el if. En el if es RR no, es número de error traducido. Y aquí es connect error porque en este ya dice la descripción. Entonces aquí les dice el número y en esta variable, en esta propiedad les dice el error, ya la descripción como tal. Entonces si yo quiero ver el número, utilizo la primera propiedad. Si yo quiero ver la descripción del error, que es lo que me interesa saber, entonces usamos el segundo. Y luego, en caso contrario, entonces le decimos que this is connected va a ser igual a true. Eso significa que la conexión se estableció correctamente. Si eso es correcto, la conexión se estableció de manera adecuada. Bien, con eso ya está terminada la función que se llama conectar. Lo único que tenemos que hacer aquí abajo, después de estas llaves, es devolver el valor. Entonces vamos a poner return this is connected, para que devuelva que está conectado. Y así nos quedaría la función. Vean, esta sería la función conectar. Este return. Return this is connected. Para que retorne que la conexión fue exitosa.
Bien. Adicional a eso, aquí nos vamos a crear una función. ¿Se acuerdan de que cuando estamos trabajando con la parte de las conexiones a la base de datos, si yo mando, por ejemplo, o ejecuto una función, una consulta con el comando select, generalmente la consulta devuelve un objeto de tipo result. Ese objeto de tipo result contiene la colección de todos los elementos que nosotros queremos comparar. La cuestión es de que ese objeto no nos sirve a nosotros nos sirve que el select que nosotros ejecutemos devuelva un vector y ese vector contenga, en este caso, el bloque de registros que nosotros estamos trabajando. Entonces, para eso vamos a crearnos una función que transforme ese result, lo transforme a un vector. Entonces, lo que vamos a hacer acá es colocarle un public function y le vamos a poner get array from result y ahí adentro le vamos a decir que vamos a recibir una variable que sería un result, la variable que sería el parámetro, en este caso sería el parámetro result. Y ahora vamos a hacer el proceso de conversión. Lo primero que vamos a hacer es crearnos una variable que se llame records, que va a ser igual a un array. ¿Se acuerdan de los arrays que vimos en PHP? Pues aquí vamos a crear en ese caso un array de esa manera. Luego vamos a crear un bucle que me permita recorrer en ese caso ese bloque de registros. Entonces le voy a poner acá le voy a poner $row de fila va a ser igual a $result y para recorrer o recuperar un registro se utiliza el fetch asop. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Este fetch asop lo que hace es devolvernos el registro que nosotros hayamos recuperado de la base de datos, pero lo devuelve como un vector. Por lo tanto, en esta variable row lo que estamos almacenando es básicamente un vector. Ya con ese vector, si por ejemplo el campo tiene, o la base de datos tiene el campo nombre, apellido, dirección, yo le puedo poner row, entre comillas, entre corchetes y entre comillas apellido, por ejemplo, y devuelvo o puedo recuperar el apellido, y así sucesivamente. Entonces, pero lo que nosotros necesitamos es guardar ese registro en la variable records. Entonces le vamos a poner records y para agregar un elemento al vector, se recuerdan que puedo utilizar las llaves vacías y ponerle igual row. Entonces lo que voy a hacer es que en el vector records voy a ir acumulando registros, voy a ir agregando todos los registros que le estamos haciendo el proceso de lectura. Y luego en esta función aquí abajo retornamos $records. Bien, con eso básicamente lo que hacemos es la conexión a la base de datos, el proceso para retornar en ese caso un solo registro y nada más, no hacemos ningún otro proceso adicional, solamente la parte de la conexión. Esa función la hemos creado una vez y la vamos a estar utilizando constantemente cuando ya estemos trabajando con la parte de la aplicación. Lo vamos a guardar, ya vamos a probar más adelante la parte de la conexión, pero vamos a trabajar ahora con el archivo index.php. Entonces seleccionamos la carpeta B1, seleccionamos la carpeta B1, 0, y vamos a crear un archivo
que se va a llamar index.php. Vamos a crear ahora el index.php. Como todas las peticiones van a pasar por el archivo index.php, entonces vamos a empezar a analizar qué es lo que va a contener este archivo PHP. Lo primero que vamos a hacer es crearnos una variable que se va a llamar URL, que va a ser igual a un objeto que va a venir a través del método get, que se llama en ese caso action. Si ese objeto no viene, entonces devolvemos nulo. ¿De dónde viene, de dónde sacamos esa palabra actions? ¿De dónde la hemos extraído? La sacamos de keyword. Estamos utilizando este action que se va a enviar con el htaccess. Entonces, este nombre debe de coincidir con el nombre que hemos colocado acá. Si le colocamos un nombre distinto, entonces probablemente nos genere algún tipo de conflicto. En este caso, ese es el nombre que hemos utilizado. Entonces, como esa variable va a traer algún tipo de información que le ha generado el htaccess, vamos a analizarla. Le voy a poner un echo $URL para analizar el contenido de lo que trae esa variable. Y ahí lo guardamos. Y ahora, como estamos creando una API REST, ¿con cuál programa se prueban las APIs? Con Postman. ¿Okay? ¿Tienen Postman? No. Lo borraron. Bueno, tienen que descargarlo e instalarlo. Si no lo tienen, descárguenlo e instálenlo. Y yo pensé que no le íbamos a ocupar, por eso fue que lo. Sí. No, pero ese es importante que lo tengan. Es un programa que se utiliza muy a menudo. Cuando lo descarguen, tienen que iniciar sesión con su cuenta. Si no me equivoco, bueno, lo pueden hacer con la de la universidad. Sí, hicieron cuenta con la de la universidad. Y entran a Postman. Yo solo vi la seña y cómo te empezaste a reír. ¿Ya lo descargaron?
estuvo listo. ¿Ya lo instalaron? Siempre. Ya estuvo. ¿Iniciaron sesión? Ya. Ya estuvo. Son rápidos. Sí, tiene celular, no le. Ay, déjalo. No es el descargado. Sale que no tenga conexión. No se va a necesitar más todo lo que dice. Bien, vean, la ventaja que tenemos con la parte de Postman es que ustedes pueden crear sus sus APIs, probarlas y la información se almacena en línea. ¿Ok? Esa es la ventaja. Pero la desventaja es de que, por ejemplo, si ustedes quieren crear un software de tipo colaborativo, ya no digamos que ya está más restringido, hay que pagar una licencia. Vamos a esperar a que cargue. Bien, cuando ya estén en Postman, se van aquí a la sección que dice Workspace y ahí le dan donde dice crear Workspace. Vamos a crear un nuevo espacio de trabajo. Entonces aquí en la parte de arriba les va a aparecer la sección que dice Workspace. Y si no me sale así, ¿Cómo le aparece? cambia la versión. Sí, yo creo que sí. Cierro el nivel. No lo mandó a cierro el nivel. Últimamente la decisión.
Parece un burro, güey. ¿Cómo va a ser la boca? Burro sin patas, con la cara del burro. ¿Y eso? ¿La mano? ¿Y aquí dónde veniste? ¿Cómo sale? Bien, ¿Dónde veniste? dale arriba. ¿Y qué dice ella ahí? Oh, yeah, really? Yes. Thank you so much. Es que yo tenía la versión vieja, güey. ¿Cómo la actualicemos? A ver. Ay, el mismo lugar, pero el otro. ¿Qué tal? ¿Qué dice? Selecciona el nombre del proyecto. Sí, ya lo vamos a ver solo. Internal public. Bájalo, para el lugar. Pago. Ok. No, ponele con 19 al versículo que salió. Dale los clics. No, me Bueno, muero el eso. 19 vale el PIB. Y el Enterprise vale 49. No, Vayan a pagar. Digo, compartamos. compartamos esa funcionalidad. No, pues, Hay que esperar a que me cargar. ¿Y ya le dieron al botón crear workspace? Y aquí les va a aparecer algunas opciones. Vamos a usar la opción que dice Blank Workspace. Vamos a crearnos un espacio en blanco, espacio de trabajo en blanco. Le damos Next. Y de nombre, Y aquí ya le va a aparecer para que le coloquen el nombre. Le vamos a poner, en ese caso, le vamos a poner API catálogo. API catálogo. unido, ¿no? No, separado. 2026. API catálogo 2026. Y ahí les aparecen algunas opciones. Ustedes pueden utilizar ese API catálogo para construir, en ese caso, su trabajo de manera interna o pueden hacerlo de manera pública. ¿Ok? Y también lo pueden hacer a través de un partner, solo que a través del partner tienen que pagar un plan para eso. Y en la parte de abajo les aparece cómo manejan los accesos. Dice todo el mundo en el grupo, en ese caso con el que ustedes están creados, tienen acceso a esa API. La ventaja de hacerlo de manera colaborativa es que, por ejemplo, cuando ustedes están creando la API y la están probando, si otro miembro del equipo crea otra entrada y crea otro endpoint, ya les va a aparecer a ustedes con las características que lo creó. Ustedes están compartiendo los datos entre todos. Esa es la ventaja. O sea, cuando hay varios miembros del equipo, sí es útil pagar la licencia. Pero cuando vamos a trabajar solos, pues con el gratuito está bien. Y ahí le damos crear. ¿Y quién que tiene, el que dice quién tiene acceso? Solo le ponemos, son nosotros y la persona invitada. Ajá. Para que cualquiera pueda acceder a y si la gente interna solo le parece un poco a la gente a la que se nos Y ahí le dan crear. Y aquí lo primero que les aparece les dice crear una colección. Ustedes pueden tener, dentro de la aplicación pueden tener un grupo de colecciones o un grupo de elementos que se puedan conectar. Le damos Create Collection y ahí le vamos a poner como nombre a esa colección, le vamos a poner acá API REST. API
res. Ya les va a aparecer en esta sección la parte que dice API res. ¿Okay? Ya tenemos creado. Ahora, a esa API nosotros le vamos a hacer varios procesos. Entonces le vamos a agregar en ese caso aquí con el puntito, le hacen clic a los puntitos y le dan clic a la opción que dice agregar folder. Ahí donde dice API res, le hacen clic a los puntitos y le hacen clic a la opción que dice add folder. Y en el add folder, a ese folder le van a colocar authentication. Quiero ver si aquí lo puedo hacer más grande. Creo que aquí sí se puede. Le van a poner authentication. Add folder era, ¿verdad? Sí, add folder. Y le van a poner authentication. Solo de entrar. Así que puedo. Se les instala una A es mayúscula. Puedes instalar, pero No, que ya. tiene cable no tiene para cable. Bien, ya creamos el authentication. Aquí vamos a crear varios folders. Ahorita tenemos la parte de la autenticación. Más adelante vamos a crear, ahí vamos a poner todos los requests que tengan que ver con el proceso de autenticarse. Más adelante vamos a crear otra carpeta donde vamos a manejar productos, entre otras cosas. Por el momento trabajemos con la parte de autenticación. Denle clic ahora donde dice autenticación a los tres puntitos y ahora le dan clic a la opción que dice add request. Y a ese add request, al primero le vamos a poner login. Al primero le vamos a poner login. Cuando estábamos llevando móviles, usted nos proporcionó una API, ¿verdad? Era eso. Vamos a crear la parte de login. Y ahora sí, ya que tenemos login, ahora vamos a crearnos la primera URL. Entonces le vamos a poner http // y debería de funcionar virtual.unicaes.edu.sb /API versión 1.0 y aquí le vamos a poner usuarios vamos a poner por el momento get all. Sería un http virtual.unicaes.edu.sb /API versión 1.0 usuarios get all. Si le dan enter en ese momento, si les aparece permiso, le dan que sí. Si le dan enter en ese momento, probablemente les genere algún tipo de error. Si se dan cuenta, en la parte de abajo dice 404 not found. ¿Ok? Porque si bien es cierto, ya nosotros creamos el HT Access para el proceso de conexión, todavía nos hace falta hacer algunas configuraciones en el caso de Linux. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, ya que hemos puesto la URL, vamos a regresarnos a la parte de el editor de texto, sería Visual Studio Code, y vamos a irnos a la terminal. Le dan clic en el New View y ahí está la opción que dice Terminal. Vamos a irnos a la opción que dice Terminal y aquí vamos a utilizar el comando sudo a2 en mod rewrite. Con eso le estamos diciendo que habilite el modo de escritura. ¿Okay? Cuando le ponemos A2 en modo rewrite, le decimos que habilite el modo reescritura para el caso de Apache. Si ustedes le dan enter, ahí les va a pedir la contraseña, le ponemos la contraseña y lógicamente les dice que reinstalen Apache.
perdón, que reinicien Apache. Entonces hay que ponerle sudo systemctl restart Apache 2. Y adicional a eso, debemos de configurar, debemos de irnos a un archivo de configuración de Apache para decirle cuál es la carpeta que va a tener disponibles el proceso de configuración del modo sobreescritura. O sea, ahí habilito el modo sobreescritura, ya reinicia Apache, Apache ya podría reconocer los archivos htaccess, pero le hace falta decirle a Apache cuál es la carpeta que va a utilizar o que va a aceptar ese modo sobreescritura. Entonces le vamos a poner un sudo nano y nos vamos a ir a la carpeta etc, a la carpeta Apache 2, a la carpeta sites available, y dentro de sites available hay un 00 default conf, que es el que vamos a modificar. Cuando ya han llegado a esa carpeta le dan enter y ahí vamos a trabajar con ese archivo de configuración. Default, presione el tab para que se lo rellene. No se lo rellena con tab. De ahí le dan enter y vamos a llegar a esta parte del archivo. Aquí ya tenemos configurado un virtual. ¿Se acuerdan que hicimos eso en la clase pasada cuando estuvimos trabajando con Apache? Nos vamos a ir hasta la parte de abajo, hasta antes de virtualhost, y acá en esta sección vamos a digitar unas líneas. Entonces vamos a colocar el directory diagonal var, diagonal www, diagonal html, que es a la carpeta a la que le vamos a habilitar el proceso de sobreescritura, y luego le vamos a poner allow override all para habilitar el proceso de sobreescritura, y luego le ponemos diagonal directory. Revisen que esté bien escrito, porque si está mal escrito, cuando iniciemos Apache nos va a dar error. Entonces con eso le decimos a esta carpeta específicamente, a la carpeta HTML, es a la que le vamos a habilitar el modo sobreescritura, que es el modo que tiene en ese caso el htaccess. Entonces con ese vamos a trabajar en el modo sobreescritura. Ahora que ya lo tenemos configurado, solamente lo guardamos, le dan control O y enter y se salen con control X. Y hay que volver a reiniciar Apache. Le dan control O y enter, y luego control X y reinician Apache. Si no le da error a Apache, porque lo escribieron bien. Entonces le damos control O y enter, luego control X. Y reiniciamos de nuevo Apache. Si no dio error es porque funcionó correctamente. Vamos a cerrar la terminal, que no la vamos a ocupar, y regresamos a Postman. Y en Postman le damos send y debería de aparecer eso. A mí me da error 500.
vuelva a... Lo vuelvo a escribir Ajá. para poder crear el local. ¿Lo borro? No, no, lo voy a volver acá. Ese mismo vamos a revisar. Solo vuelvan a renombrar y quítale. ¿Cuál es este? Tengo tres. Yo tengo 15. Ah, lo que se espera de 15 errores. Yo ver aquí. Aparte, ¿no? Pero renombre. Le quito el control. Yo soy clase. Ahora vuelvo a ver. Yo soy mi casa. Se hizo cambiar el host, la clave. Ponle el de clase. Ah, lo estás usando en línea. Así lleva de error. Ajá, yo uso en línea. Tiene que ser en local. Entonces sería la otra. Tiene que descargar. Bien, le dio esta parte que dice usuario get all. Aquí no le dio. Le dio córrele desde aquí hasta el final. Este lado.
aparecido usuarios diagonal get all es porque no está encontrando el servidor. Eso lo vamos a ir depurando poco a poco. Primero pónganle http virtual.diagonal virtual.unicaes.edu.sb. Y vamos a averiguar primero si llega al servidor. Ahí sí, Ahí sí. Ahí no, tampoco. Ahí les aparece Unicaes. Sí, sale Sí. HTML. A mí no. Aquí no le aparece. Programa corrupto, lo tenés. También. ¿Qué dice? Ajá, mira, el mismo error me dice que no encuentra bien para comunicar el punto de. En el caso suyo, modificó el archivo, el archivo
sé.